Bienvenidos en este nuevo tema correspondiente al bloque del aparato circulatorio. Vamos a describir el corazón, vamos a hablar del corazón. A lo largo de este tema vamos a desarrollar todos los objetivos que vemos aquí en la diapositiva. A modo de introducción, podemos decir que el corazón dentro del sistema cardiovascular tiene una función muy concreta, que es la de actuar como bomba que impulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos. Y esta función que tiene como bomba que impulsa sangre hacia los vasos va a determinar un poco su estructura, su anatomía, ¿de acuerdo? Así, podemos decir que el corazón es una estructura anatómica eminentemente muscular. Sobre todo en sus paredes hay músculo, puesto que se tiene que contraer para ejercer esa función de bomba. Y además también lo que nos dice esa función del corazón es que va a ser un órgano hueco, va a tener cavidades internas donde va a estar la sangre para que luego pueda ser bombeada o expulsada. En la pared la pared del corazón es bastante gruesa, depende de las cavidades, pero en general es bastante gruesa. Y lo que más nos va a importar es su capa de músculo, denominada miocardio. Es un músculo esquelético especial. Hablamos ahora de la situación del corazón. En principio, el corazón anatómicamente está situado dentro de la cavidad torácica. Aquí vemos en esta imagen una cavidad torácica abierta y en ella encontramos el corazón. Pero la cavidad torácica a su vez se divide en tres espacios, dos laterales y uno central. Los espacios laterales se denominan espacios pleuropulmonares. Este sería el derecho, con un pulmón y su correspondiente pleura, y este sería el izquierdo, con el pulmón izquierdo y su pleura. El espacio central de la cavidad torácica, que es donde está el corazón, se denomina mediastino, es el mediastino, y ahí es donde se sitúa el corazón. Por tanto, el corazón está situado en el interior de la cavidad torácica y en su espacio central, que es el mediastino. ¿De acuerdo? Por tanto, y a modo de reflexión, el corazón está bastante centrado en el tórax, está en el centro, ¿de acuerdo? No está a la izquierda. El corazón se sitúa en el centro del tórax. Otra cosa es que esté orientado, como veremos más adelante, hacia la izquierda, ¿vale? Si habéis realizado alguna vez las maniobras de resucitación cardiopulmonar, las compresiones torácicas, estas se realizan sobre el esternón, ¿de acuerdo? Al comprimir el esternón, comprimimos el corazón. Luego el corazón está inmediatamente debajo del esternón, está en el centro, ¿de acuerdo? Si no, no tendría sentido comprimir el esternón si el corazón estuviera colocado a la izquierda. Por tanto, está en el centro, está en el mediastino, que es el espacio central de la cavidad torácica. En este mediastino, el corazón se sitúa bastante inferior, tiene una situación bastante inferior. Fijaros que está sobre el diafragma, que es el límite inferior de la cavidad torácica. Luego el corazón tiene una situación inferior en el mediastino, como vemos aquí también en la visión lateral. Y además, el corazón en el mediastino tiene una situación bastante anterior. Fijaros, el mediastino visto de forma lateral, como detrás del corazón hay bastante espacio, con lo cual también tiene una situación bastante anterior. Por tanto, y resumiendo, ¿cuál es la situación del corazón? El corazón está situado en el interior de la cavidad torácica, en su espacio central, que es el mediastino, y en una situación muy inferior y anterior. Por tanto, el corazón está situado en la cavidad torácica y dentro de la cavidad torácica en el mediastino. En el mediastino el corazón tiene una situación inferior y anterior. Y en esta situación que hemos descrito, el corazón está envuelto y protegido por su serosa. La serosa del corazón es el pericardio. Pero existen dos pericardios, hay dos pericardios distintos. Por un lado tenemos el pericardio fibroso o saco pericárdico, que es el que estamos viendo en esta imagen de aquí. Este pericardio fibroso
está envolviendo no solo al corazón, sino también a los grandes vasos, a la raíz, mejor dicho, de los grandes vasos que nacen y llegan al corazón. Por dentro de este pericardio fibroso está el otro pericardio, que es el pericardio seroso, Y dentro del pericardio seroso, a su vez, se distinguen dos hojas. Por un lado, hay una hoja visceral del pericardio seroso que envuelve al corazón y lo hace íntimamente. Es como una piel del corazón. En esta imagen de Gray, ¿de acuerdo? Esta línea roja de aquí representaría ese pericardio o esa hoja visceral del pericardio seroso. Pero además, en el pericardio seroso hay otra hoja, la hoja parietal del pericardio seroso. En este caso, la hoja parietal lo que hace es tapizar la cara interna del pericardio fibroso. Entre la hoja visceral y la hoja parietal del pericardio seroso tenemos una cavidad más o menos virtual, con una escasa cantidad de líquido que se denomina la cavidad pericárdica. Vamos ahora a orientar el corazón. Vamos a ver qué orientación tiene el corazón. Y para hacerlo, lo primero que tenemos que decir es que el corazón tiene aproximadamente una forma de pirámide triangular. Por tanto, tendrá un vértice, tendrá una base y tendrá tres caras. En esta visión anterior del corazón, el vértice está situado aquí. Luego esta será la base, en situación contraria. En la visión lateral, el vértice. Vamos a insistir en esta diapositiva sobre la orientación de las aurículas con respecto a los ventrículos. Lo veremos mejor aquí. Vemos aquí el vértice cardíaco. Este corazón está situado en posición anatómica, derecho, izquierdo, superior, inferior. Vemos el vértice cardíaco, que está situado efectivamente hacia la izquierda y está constituido fundamentalmente por los ventrículos. Vemos aquí la base cardíaca, que efectivamente está constituida fundamentalmente por las aurículas. Y vemos cómo la aurícula derecha está situada más a la derecha que el ventrículo derecho. Del mismo modo, la aurícula derecha es más superior que el ventrículo derecho. Aquí no lo vemos, pero también la aurícula derecha es más posterior que el ventrículo derecho. Sin embargo, la aurícula izquierda también es más derecha que su correspondiente ventrículo, que el ventrículo izquierdo. Es más superior que el ventrículo izquierdo, está situada más superiormente que el ventrículo izquierdo y también está en una situación más posterior que el ventrículo izquierdo. Bien, vamos a hablar ahora de la morfología externa del corazón. Vamos a coger el corazón y vamos a ver qué detalles podemos observar y reconocer en su morfología externa. En principio, dijimos que el corazón tiene una forma, se le reconoce una forma de pirámide triangular, con un vértice, una base y tres caras. Vamos a ver cuáles son esas tres caras o las que se reconocen en el corazón. En principio, tenemos una cara anterior, que sería esta de aquí. La cara anterior, que es esta de aquí, por sus relaciones, se la conoce también como esternocostal. Está aplicada hacia el esternón y los cartílagos costoesternales, ¿de acuerdo? Que están delante de ella. Por eso es la cara anterior o esternocostal. En esta imagen, visión lateral del corazón, pues sería esta cara de aquí, que está aplicada hacia el esternón. La segunda cara que se reconoce en el corazón es esta de aquí. Esa es la cara inferior o diafragmática. Es la cara inferior del corazón o cara diafragmática, porque es la que se aplica hacia el diafragma. En esta imagen de aquí correspondería a esta zona. Esa es la cara inferior, aplicada efectivamente hacia el diafragma y es la cara sobre la que el corazón asienta sobre el diafragma, cara inferior por tanto o diafragmática. Tendríamos también una tercera cara, que es la que estamos viendo aquí, toda esta zona de aquí, que es la cara pulmonar. La cara pulmonar es la cara del corazón que queda aplicada o queda relacionada con el pulmón izquierdo, ¿de acuerdo? Cara pulmonar. Si os fijáis bien, esta imagen es una visión lateral del tórax abierto, pero desde el lado izquierdo. Hemos quitado el pulmón izquierdo, con lo cual podemos ver esa cara lateral izquierda del corazón, la cara pulmonar.
Continuamos con la morfología externa del corazón y en esta imagen, que corresponde a una visión anterior del corazón, lo que observamos es la cara anterior o externo-costal. Vamos a señalar en ella detalles anatómicos de la morfología externa importantes. Primero situamos el corazón, que está en posición anatómica. Aquí tenemos el vértice, que dijimos que estaba hacia la izquierda, y aquí estaría la base, hacia la derecha. Luego esto es izquierdo, esto es derecho. Y el primer detalle que observamos en la superficie de esta cara anterior externo-costal del corazón es este surco interventricular anterior. Es el surco interventricular anterior, que en profundidad se va a corresponder con el tabique interventricular, que separa las cavidades ventriculares derecha e izquierda. Si este es el surco interventricular anterior, toda esta superficie corresponde al ventrículo izquierdo. Es la superficie más anterior del ventrículo izquierdo. Y toda esta corresponderá al ventrículo derecho, es la superficie más anterior del ventrículo derecho. Observo otro surco, este de aquí. Este surco se denomina aurículo ventricular o surco coronario. Es el surco auriculoventricular o coronario. Este surco dará la vuelta completa al corazón. Es un surco circunferencial, da la vuelta completa y lo podría ver por todas las caras. En este caso lo veo por la cara anterior, pero se vería por todas las caras, puesto que da la vuelta completa. Y este surco, aurículo-ventricular, lo que me está haciendo es separar lo que es superficie correspondiente a las aurículas de la superficie correspondiente a los ventrículos. Luego esta zona de aquí es aurícula derecha, separada por el surco del ventrículo derecho. Y esto es aurícula izquierda, separada por el surco del ventrículo izquierdo. Estas porciones de las aurículas que estoy viendo aquí son las más anteriores, ¿de acuerdo? Y estas porciones más anteriores de las aurículas son un poco especiales por su estructura, que se diferencia del resto de la aurícula, y se las conoce como orejuelas. Esta es la orejuela derecha y esta es la orejuela izquierda, que son las porciones más anteriores, insisto, de las aurículas. ¿Por qué tienen esa denominación de orejuelas? Y esto es porque el corazón humano se parece mucho al corazón del cerdo. De hecho, los cardiólogos utilizan los cerdos para hacer investigación. Y si os fijáis bien, sobre todo la orejuela derecha recuerda su forma a la oreja de un cerdo. ¿De acuerdo? Por tanto, de ahí la denominación de orejuelas. Orejuela derecha, orejuela izquierda. Abrazadas por las dos orejuelas, entre las dos orejuelas, observo las dos grandes arterias que nacen del corazón. La arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿De acuerdo? Fijaos cómo la arteria pulmonar se ve bien, está naciendo, nace del ventrículo derecho. La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. La aorta, como vimos cuando hablamos de las circulaciones, nace del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esto porque yo observo aquí la aorta a la derecha y la arteria pulmonar a la izquierda. Sin embargo, la aorta nace del ventrículo izquierdo. Aquí no se aprecia bien, pero la aorta cruzaría por detrás de la arteria pulmonar hasta situarse a la derecha. De ahí que aquí la vea situada a la derecha de la pulmonar cuando nace en el ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Fijaros, observo también en esta imagen, esta visión anterior del corazón, las dos venas cavas. La vena cava superior llegando a la aurícula derecha y la vena cava inferior llegando también a la aurícula derecha. Acordaros que desembocaban las dos en la aurícula derecha, lo vimos en las circulaciones. ¿De acuerdo? Esta imagen anterior del corazón es muy probable que caiga en algún examen. Tendréis que señalar las estructuras que os preguntemos. ¿De acuerdo? Acordaros como en esta visión anterior, la cava superior siempre está a la derecha, es el vaso más derecho. ¿De acuerdo? Luego estará la aorta y luego la pulmonar. Por ese orden, de derecha a izquierda estará la cava, la aorta y la pulmonar. Aunque la aorta, no olvidéis que nace en el ventrículo izquierdo y cruza por detrás para situarse a la derecha de la arteria pulmonar. Otro detalle importante en esta imagen es que fijaros cómo la arteria pulmonar, igual que la aorta, están representadas en color rojo. ¿De acuerdo? Los atlas pueden seguir dos criterios distintos a la hora de colorear, por decirlo así, los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? En este caso, esta imagen que es de Prometheus, el criterio que sigue es colorear de rojo las arterias y de azul las venas. ¿De acuerdo? Pero acordaros que la arteria pulmonar lleva sangre poco oxigenada o sin oxigenar.
¿De acuerdo? Hay otros atlas, por ejemplo Netter, que siguen otro criterio distinto, en el cual van a colorear de rojo los vasos sanguíneos que lleven sangre oxigenada y sin embargo van a colorear de azul los vasos sanguíneos que lleven sangre poco oxigenada o sin oxigenar. Si buscáis una imagen similar en el Netter, encontraréis que la arteria pulmonar no está coloreada de rojo, a pesar de ser una arteria, sino de azul, porque la sangre que lleva es sangre poco oxigenada o sin oxigenar. En esta imagen, que es una visión inferior del corazón, lógicamente la cara que vamos a ver sobre todo es la cara inferior o diafragmática. Recordamos que esta cara inferior diafragmática es la cara por la cual el corazón asienta sobre el diafragma. Fundamentalmente, esta cara inferior diafragmática está constituida por los dos ventrículos, por la superficie más inferior de ambos ventrículos. Es una visión en la cual la situamos anatómicamente, tenemos aquí el vértice cardíaco, luego esto es izquierdo, y esta sería la base, que está situada hacia la derecha. Con lo cual, esta zona correspondería al ventrículo izquierdo y esta otra al ventrículo derecho. Separándolas perfectamente, la superficie de la cara inferior correspondiente al ventrículo izquierdo de la superficie de la cara inferior correspondiente al ventrículo derecho, tenemos otro surco interventricular posterior. Acordaos que había un surco interventricular anterior en la cara externocostal, pues hay otro surco interventricular posterior en la cara inferior o diafragmática del corazón, que me está separando ventrículo izquierdo de ventrículo derecho, superficie correspondiente al ventrículo izquierdo de superficie correspondiente al ventrículo derecho. En esta cara inferior diafragmática observo también el surco auriculoventricular, que dijimos que era el surco coronario también, que se veía por todas las caras, porque daba la vuelta completa al corazón. Este sigue siendo el surco auriculoventricular, con lo cual toda esta zona corresponde a las aurículas y esta zona de aquí a los ventrículos. Y sobre ese surco auriculoventricular, en su parte más posterior y izquierda, sobre el surco auriculoventricular, en su zona más posterior e izquierda, observo una gran vena. Una gran vena es la vena cardíaca magna, la gran vena del corazón. El corazón tiene sus propias arterias que llevan sangre con oxígeno, con nutrientes a sus estructuras, a su músculo, al miocardio, que son las arterias coronarias. Luego esa sangre tiene que volver también al corazón, tiene que haber un retorno venoso. El retorno venoso es por las venas cardíacas y esta es la vena cardíaca más importante o más grande, la vena cardíaca magna, que vemos que su parte final, que discurre por el surco auriculoventricular en su parte izquierda, esta parte final de la vena está muy dilatada y es lo que se conoce como seno coronario. El seno coronario es la parte final dilatada de la gran vena cardíaca o la vena cardíaca magna, ¿de acuerdo? Que recorre ese surco auriculoventricular, aparece por aquí en la parte posterior e izquierda del surco, ¿de acuerdo? Y se dilata. Eso es el concepto de seno coronario. Vemos cómo ese seno coronario está desembocando en la aurícula derecha. Este seno lleva sangre sin oxigenar, poco oxigenada, con lo cual tiene que ir al corazón derecho. Acordaos de lo que dijimos en las circulaciones, en la circulación, que dijimos que el corazón derecho, por él solo podía circular sangre sin oxigenar y por el izquierdo solo sangre oxigenada. Pues este seno coronario, esta gran vena cardíaca magna, tiene que desembocar, lógicamente, en la aurícula derecha, al igual que las cavas. Acordaros las cavas. Vuelvo a ver aquí las dos cavas llegando al corazón, la cava superior y la cava inferior. ¿De acuerdo? Con la aurícula derecha, además de desembocar las dos cavas, cava superior, cava inferior, también desemboca el seno coronario, que es la parte final dilatada de la gran vena cardíaca magna. Para concluir la morfología externa cardíaca, vamos a ver esta nueva imagen, que es una visión, como dice aquí, posterior del corazón. Es una visión posterior del corazón. La situamos, estamos viendo el corazón desde detrás, aquí está el vértice, luego esto será izquierdo y aquí está la base, esta zona es derecha. Aquí vemos la cava superior, acordaros que dijimos que era una vena muy derecha, cava superior, ¿de acuerdo? En esta visión posterior
sobre todo lo que vamos a ver es la base cardíaca. Toda esta zona de aquí será la base cardíaca, que dijimos que era la superficie más posterior, también la más derecha y la más superior. Dijimos también que esta base cardíaca estaba constituida fundamentalmente por las aurículas. Luego todo esto que veo aquí es superficie correspondiente a las aurículas. Observo aquí, hemos visto ya en otras visiones, el surco aurículo-ventricular. Estos serán ventrículos y esto será aurículas. Vemos el seno coronario. Acordaros, la gran vena cardíaca magna, discurriendo por ese surco aurículo-ventricular en su porción más posterior e izquierda. Nos centramos en la base cardíaca, por tanto, en la cual vemos superficies correspondientes a las aurículas. Vértice cardíaco, esto es izquierdo, esto es derecho. Luego, esta superficie de aquí va a corresponder a las aurículas, o a la aurícula, mejor dicho, derecha. Aurícula derecha. Y como sabemos, y hemos visto ya en otras imágenes, a la aurícula derecha o en la aurícula derecha desembocan las dos venas cavas. Esta es la cava superior, llegando desde arriba, y esta es la cava inferior, llegando a la aurícula derecha después de atravesar el diafragma. Esta cava inferior o caudal, veremos más adelante, que viene del abdomen, es la gran vena del abdomen, pero tiene que llegar al corazón, atravesar el diafragma e inmediatamente desembocará en la aurícula derecha. Toda esta zona corresponde aurícula derecha, pues esta superficie corresponde, sin embargo, a la aurícula izquierda. Esta es la superficie de la base cardíaca correspondiente a la aurícula izquierda. Y recordad que cuando hablamos de las circulaciones, dijimos que en la aurícula izquierda desembocaban las 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas, las 2 derechas y las 2 izquierdas, viniendo desde su correspondiente pulmón. ¿De acuerdo? Acordaros cómo dijimos que estas venas pulmonares llevaban sangre oxigenada, desde los alveolos pulmonares llevaban sangre oxigenada hasta el corazón, hasta la aurícula izquierda. Volvemos a ver aquí el criterio de Prometheus de colorear de azul a las venas pulmonares. Sin embargo, recordad que la sangre que llevan es sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Completamos esta imagen, volvemos a ver aquí, en este caso desde detrás, la aorta, acordados siempre, la cava a la derecha, luego la aorta, luego la pulmonar. Esta es la aorta, el callado de la aorta, pues esta es la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? La arteria pulmonar, que en este caso ya está dividida. Tenemos un tronco de la pulmonar que nace del ventrículo derecho y después se divide en arteria pulmonar izquierda, en este caso, y arteria pulmonar derecha. Vemos aquí una imagen muy similar a la de la diapositiva anterior, en este caso de Netter, y os pongo esta imagen un poco para repasar, de acuerdo, morfología externa del corazón y para que veáis el cambio de criterio en cuanto a la coloración de los vasos sanguíneos. Volvemos a ver la base cardíaca, todo esto de aquí es la base cardíaca formada fundamentalmente por las aurículas, el surco aurículo-ventricular, vemos ahí el seno coronario, la vena cardíaca magna, esto sería ventrículos, ventrículo izquierdo, puesto que aquí está el vértice, ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Vemos aurícula derecha con las cavas, llegando cava superior, cava inferior. Y vemos aurícula izquierda con las venas pulmonares, las 2 izquierdas, las 2 derechas, llegando a esa aurícula izquierda. En este caso, fijaros cómo, a diferencia de Prometheus, Netter ha coloreado las venas pulmonares de rojo. ¿Por qué? Porque llevan sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con las arterias. La aorta, ¿de acuerdo? La cava a la derecha, luego la aorta, luego la pulmonar. La aorta continúa de color rojo, puesto que lleva sangre oxigenada. Sin embargo, la arteria pulmonar y las dos ramas en las que se divide, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, Netter las ha representado en azul, porque la sangre que llevan es poco oxigenada. Fijaros cómo vemos también, en este caso desde detrás, las dos orejuelas. Acordaros, las orejuelas eran las porciones más anteriores de las aurículas. Esa es una visión posterior. Pues las orejuelas las veo aquí delante. Esta es orejuela derecha y esta de aquí será la orejuela izquierda. Vamos ya
a describir la morfología interna, la configuración interna del corazón, y para ello vemos aquí un corazón cortado en un corte frontal o coronal. Es un corazón que pertenece a un modelo anatómico, es un modelo anatómico de corazón, pero está situado en posición anatómica. Aquí reconocemos el vértice siempre a la izquierda, la base estaría hacia la derecha, esto es izquierdo, esto es derecho. Y tenemos el corazón cortado en este corte frontal o coronal para describir cómo es por dentro, configuración interna. Ya sabemos que por dentro el corazón tiene 4 cavidades, las 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y los 2 ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Pero fijaros cómo la configuración interna de las aurículas es muy diferente a la de los ventrículos. Si yo me fijo bien, las aurículas, derecha e izquierda, la pared de las aurículas es bastante más delgada que la pared de los ventrículos. Tiene mucho menos miocardio en su pared la aurícula que el ventrículo. Sin embargo, la luz de las aurículas es mucho más diáfana, mucho más clara, mucho más amplia. ¿De acuerdo? Las aurículas, por tanto, con una pared más delgada, con menos miocardio y con una luz muy amplia, diáfana, una luz muy clara. ¿De acuerdo? Sin embargo, los ventrículos, sus paredes, las paredes ventriculares, sobre todo las del ventrículo izquierdo, que corresponden a la circulación mayor, son mucho más gruesas. Tienen un miocardio, una capa de miocardio muchísimo más grueso, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que hay proyecciones desde el miocardio se proyecta, emite proyecciones hacia la luz del ventrículo, ¿de acuerdo? Debido a eso, a esas proyecciones que el miocardio emite hacia la luz del ventrículo y debido a que las paredes del miocardio del ventrículo son muy gruesas, la luz de los ventrículos no es amplia y diáfana como era la de las aurículas, sino que es más bien tortuosa, muy irregular. ¿De acuerdo todos? ¿A qué se debe esta diferencia en la configuración interna entre aurículas y ventrículos? Pues se debe principalmente a su función. Las aurículas, ¿para qué están diseñadas? ¿Cuál es su función? ¿A qué corresponde su diseño? Pues las aurículas sobre todo están diseñadas para recibir sangre. Las venas que llegan al corazón siempre llegan a las aurículas. No hay ninguna vena que llegue a los ventrículos y traen sangre que tiene que ser acumulada en las aurículas. Con lo cual su diseño es sobre todo para recibir sangre, por eso tienen esa luz tan amplia, tan diáfana, ¿de acuerdo? Claro, esa sangre luego tiene que pasar a los ventrículos, por los orificios auriculoventriculares, pero fijaros, no tiene mucha fuerza o no tiene que hacer mucha fuerza la aurícula para pasar la sangre al ventrículo, que lo tiene aquí inmediatamente debajo, ¿de acuerdo? Con lo cual no necesita mucho miocardio la aurícula para pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, que por otro lado también pasaría, en cierto modo, por la gravedad, ¿de acuerdo? Acordamos que las aurículas están más superiores que los ventrículos. Sin embargo, los ventrículos, su diseño corresponde a su función, que es la función de bombear la sangre, ¿de acuerdo? Tienen que bombear la sangre hacia las arterias, ¿vale? Por eso necesitan mucho más miocardio, necesitan hacer mucha fuerza en su contracción, en su sístole, ¿de acuerdo? Para empujar esa sangre hacia las arterias, que recordad, lo hemos visto en las imágenes de morfología externa, que las dos arterias, la arteria aorta que nace del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho, nacen hacia arriba, surgen hacia arriba del corazón, con lo cual los ventrículos bombean la sangre en contra de la gravedad, la bombean hacia arriba, pues vemos que todavía mucho más fuerza tienen que hacer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es tortuosa además su luz, la luz de los ventrículos? Porque para que sea eficaz este bombeo de sangre, ¿de acuerdo? Se tienen que establecer, por decirlo así, una especie de cañones dentro del ventrículo por los cuales va a salir el chorro de sangre dirigido, ¿de acuerdo? Saldrá con más eficacia al disponerse esta especie de cañones delimitados o definidos por esas prolongaciones que tiene la pared de miocardio hacia la luz del ventrículo, ¿de acuerdo? Si el ventrículo fuera más amplio y tuviera que bombear la sangre hacia un orificio, que sería el orificio de salida de las arterias, ¿de acuerdo? Digamos que
físicamente ese bombeo sería mucho menos eficaz. Al ser más estrecho y al formar un cañón, ese bombeo de sangre hacia las arterias va a ser mucho más eficaz. Continuamos en la morfología interna del corazón y vamos a centrarnos en los ventrículos. Hemos visto cómo el miocardio de la pared ventricular va a emitir una serie de prolongaciones hacia la luz del ventrículo, que hacía que esa luz de los ventrículos fuera especialmente estrecha, fuera especialmente tortuosa, ¿de acuerdo? Pues esas prolongaciones que emite el miocardio de la pared ventricular hacia la luz del ventrículo se conocen como trabéculas carnosas. El nombre actual es el de trabéculas carnosas, ¿de acuerdo? Y esas trabéculas carnosas se clasifican en tres tipos. Hay tres tipos de trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Vamos a describir cada una de ellas. Insisto, estas trabéculas carnosas existen solo en los ventrículos, no en las aurículas. Trabéculas carnosas de primer orden, que serían estas de aquí. Son prolongaciones, proyecciones del miocardio, de la pared ventricular, hacia la luz, que terminan en un vértice libre. Trabéculas carnosas de primer orden terminan en un vértice libre, en la luz del ventrículo. Estas trabéculas carnosas de primer orden también se las conoce como músculos papilares. Son músculos papilares, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo del vértice libre, de esa trabécula carnosa de primer orden, surgen cuerdas tendinosas, ¿de acuerdo? Que van a ir a las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Las valvas son las puertecitas que tienen las válvulas auriculoventriculares. Recordad, en el caso del orificio auriculoventricular derecho tendremos la válvula tricúspide con tres puertas, tres valvas. En el caso del orificio auriculoventricular izquierdo tenemos la válvula mitral con dos puertecitas, dos valvas. Pues fijaros cómo efectivamente del vértice de la trabécula carnosa de primer orden, del músculo papilar, surgen cuerdas tendinosas que van a llegar a las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Tenemos también trabéculas carnosas de segundo orden. Un ejemplo sería esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se definen estas? Pues son prolongaciones, proyecciones del miocardio, de la pared ventricular, que se extienden desde una pared del ventrículo a otra, por tanto atraviesan la luz del ventrículo, surgen de una pared del ventrículo y llegan a otra pared del ventrículo. En este caso, en este esquema, esta trabécula carnosa de segundo orden, pues surge de la pared anterior del ventrículo derecho y llega a la pared medial, al tabique interventricular. ¿De acuerdo? Y por último, tendríamos trabéculas carnosas de tercer orden. Trabéculas carnosas de tercer orden, como esta de aquí, que se definen como simples engrosamientos del miocardio de la pared del ventrículo. Hay zonas de la pared del ventrículo que están especialmente engrosadas, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que se conocería o se definiría como trabéculas carnosas de tercer orden, zonas especialmente engrosadas de una o en una de las paredes de los ventrículos, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar también esta imagen para hablar un poquito de la función que tienen estas cuerdas tendinosas que surgen de los músculos papilares, las trabéculas carnosas de primer orden. ¿De acuerdo? Al principio, la primera idea que podríamos tener es que estas cuerdas tendinosas lo que hacen es abrir la válvula, tiran de la valva y la abren. ¿De acuerdo? Es la primera idea que podríamos tener, pero esa idea es errónea. Si os fijáis bien, en fisiología os lo habrán explicado, ¿de acuerdo? El ventrículo, el músculo, el miocardio del ventrículo se contrae durante la sístole, ¿de acuerdo? Se contrae todo su miocardio, incluso el de las trabéculas carnosas, ¿vale? Y durante la sístole, la válvula auriculoventricular tiene que estar cerrada. La que se abre es la válvula de las arterias, la aórtica o la pulmonar, ¿de acuerdo? Si esta válvula tiene que estar cerrada en sístole, que es cuando se contrae el miocardio ventricular, esas cuerdas no sirven para abrirlas, ¿de acuerdo? Sirven para todo lo contrario, sirven para mantener cerradas las válvulas auriculoventriculares durante la sístole, ¿de acuerdo? Para que las valvas no se vayan hacia detrás, porque hemos dicho que el ventrículo bombea la sangre hacia arriba,
¿de acuerdo? Y aquí están las válvulas auriculoventriculares. Esa fuerza de la sangre del ventrículo podría hacer que las valvas se fueran hacia atrás. Entonces la sangre, en vez de ir por la arteria, volviera a la aurícula, ¿de acuerdo? En el momento de la sístole, las cuerdas tiran de las valvas para que no se vayan hacia atrás y mantienen las valvas en su sitio y mantienen cerrado el orificio auriculoventricular, ¿de acuerdo? Que es lo que tiene que ocurrir durante la sístole ventricular. Continuamos con la configuración interna del corazón y lo que vamos a hacer ahora es ver cada una de las cavidades por dentro. Cada una de las 4 cavidades cardíacas la vamos a abrir o las vamos a abrir para describir detalles anatómicos que tienen en su interior, ¿de acuerdo? Comenzamos por la aurícula derecha. Aquí tenemos una imagen de la aurícula derecha, del atrio derecho abierto. Importante que conozcáis en esta aurícula derecha. Si yo la abro y veo su luz, su cavidad, voy a encontrar, en principio, 4 orificios. Va a haber 4 orificios que yo puedo señalar en esta aurícula derecha abierta. ¿Cuáles serán estos 4 orificios? Pues veré el orificio correspondiente a la cava superior. Vena cava superior llegando a la aurícula derecha. También veré el orificio correspondiente a la cava inferior. Observaré también este otro orificio, que es el que corresponde al seno coronario, acordaros, a la vena cardíaca magna, que desembocaba en la aurícula derecha. Y por último, cuarto orificio que voy a ver será este de aquí, que es el aurículo ventricular derecho, que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. En este orificio, aurículo ventricular derecho, observo la válvula que se sitúa en él, que es la válvula tricúspide. Aquí estoy viendo la válvula tricúspide, puesto que este es el orificio auriculoventricular derecho. Fijaros cómo en el orificio correspondiente a la vena cava inferior y en el orificio correspondiente a el seno coronario, a la vena cardíaca magna, vemos unas pequeñas válvulas que clásicamente se describen, ¿de acuerdo? Esta antiguamente se conocía como válvula de Eustaquio y esta es la válvula de Tevesio. La válvula de Eustaquio, esta valvulita que está en el orificio de entrada a la aurícula derecha de la vena cava inferior y la de Tevesio en el orificio de entrada a la aurícula derecha del seno coronario. Observamos también aquí en la aurícula derecha abierta esta imagen, esta fosa, una zona deprimida que se conoce como fosa oval. Es la fosa oval. Fijaros que está situada en la pared medial de la aurícula. La pared medial de la aurícula corresponde al tabique interauricular. Sería la pared que separa aurícula derecha de izquierda. Pues en esa pared medial, en ese tabique interauricular, observo esta zona deprimida que es la fosa oval. Esa fosa oval corresponde a un orificio, que es el orificio oval. En el embrión, la circulación es diferente, está conectada a la circulación materna, ¿de acuerdo? Y las dos aurículas, en el embrión, en el feto, están comunicadas por este agujero oval, ¿de acuerdo? En el momento del nacimiento, ese agujero oval tiene que estar cerrado por una membrana, ¿de acuerdo? Tiene que estar cerrado por una membrana, y el recuerdo de ese orificio previo, cerrado por la membrana, sería esa fosita, esa fosa oval. Continuamos ahora con el ventrículo derecho. En este caso tenemos abierto el ventrículo derecho para describir su configuración interna, qué detalles podemos señalar en este ventrículo derecho abierto. De momento, fijaros, en la luz del ventrículo derecho yo voy a tener solo 2 orificios, uno de entrada de sangre y otro de salida. El orificio de entrada, que será este de aquí, es el orificio auriculoventricular derecho. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Este es el orificio auriculoventricular derecho. Y en ese orificio auriculoventricular derecho vuelvo a ver la válvula tricúspide con sus 3 valvas. El orificio de salida, el segundo orificio que tendrá este ventrículo derecho, es el de salida de la arteria pulmonar. Recordad, la arteria pulmonar nace, se origina en el ventrículo derecho. Este orificio es el de la arteria pulmonar. Vemos como en el orificio de la arteria pulmonar hay también una válvula que se llama válvula pulmonar,
¿de acuerdo? Es una válvula sigmoidea. Fijaros cómo el orificio de salida de la arteria pulmonar está situado muy arriba en el ventrículo, ¿de acuerdo? Muy superior, incluso más superior que el aurículo ventricular derecho y muy izquierdo o más izquierdo que el aurículo ventricular derecho. La sangre entraría por aquí, procedente de las aurículas al ventrículo, y luego saldría disparada hacia arriba, lo dijimos, de acuerdo en contra de la gravedad, hacia esa arteria pulmonar. Fijaros también, como dijimos, que el ventrículo, los ventrículos en su configuración interna, presentaban una serie de prolongaciones del miocardio, de la pared, hacia la luz. En el caso del ventrículo derecho, se reconocen 3 músculos papilares. Acordados, los músculos papilares que emiten desde los vértices libres las cuerdas tendinosas. Pues en el ventrículo derecho se reconocen 3 músculos papilares. Hay un músculo papilar anterior, que sería este de aquí, que emite sus cuerdas tendinosas a la valva anterior de la válvula auriculoventricular derecha. Tenemos aquí detrás músculo papilar posterior que emite sus cuerdas tendinosas para la valva posterior de la válvula auriculoventricular derecha, de la válvula tricúspide. Y por último, más pequeño, tenemos aquí otro músculo papilar medial o interno, ¿de acuerdo? Que emite sus cuerdas tendinosas para la valva más medial de la válvula tricúspide. Por tanto, 3 músculos papilares, anterior, posterior y músculo papilar interno o medial. También clásicamente se describe en este ventrículo derecho abierto una trabécula carnosa de segundo orden, esta de aquí, que fijaros que dijimos que eran las que se extendían, eran prolongaciones del miocardio que se extendían desde una pared del ventrículo a otra, desde la pared anterior a la pared medial. Esta trabécula carnosa de segundo orden, el nombre que recibe, ha recibido distintos nombres a lo largo de, digamos, la historia de la anatomía, pero actualmente su nombre correcto es el de la trabécula septomarginal, ¿de acuerdo? En el ventrículo derecho, la trabécula septomarginal, ¿vale? Diremos más adelante que esta trabécula septomarginal corresponde también al recorrido que va a hacer el brazo derecho del haz de His, por donde va el impulso cardíaco para el músculo ventricular, ¿de acuerdo? Va a corresponder histológicamente esta trabécula septomarginal con el brazo derecho o la rama derecha del haz de His. Observamos también, o se describe también clásicamente, en este ventrículo derecho, una trabécula carnosa de tercer orden, que dijimos que eran engrosamientos, simples engrosamientos del miocardio ventricular. En este caso, este engrosamiento de aquí, que veis aquí, es la cresta supraventricular del ventrículo derecho. En esta nueva imagen vamos a hablar un poquito ahora de la aurícula izquierda. Aquí tenemos la aurícula izquierda abierta, esta es la zona correspondiente a la orejuela izquierda, la zona más anterior. Y, importante, en esta aurícula izquierda, recordad que si yo la abro y observo su luz, voy a ver 5 orificios, en principio 5 orificios en esta luz correspondiente a la aurícula izquierda. 4 correspondientes a las venas pulmonares, aquí veríamos 2, este y este, pero son 4 venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, 2 que vienen del pulmón derecho, 2 que vienen del izquierdo, y el 5.º orificio sería el aurículo ventricular izquierdo, en el cual estaría la válvula mitral con 2 valvas, ¿de acuerdo? Por último, para concluir la configuración interna del corazón, nos queda hablar de la última cámara, que es el ventrículo izquierdo. Tenemos aquí el ventrículo izquierdo abierto en 2 imágenes de Netter.
Y en principio, ventrículo izquierdo tiene que tener su luz, su cavidad interna, tiene que tener dos orificios, uno de entrada de sangre y otro de salida. Orificio de entrada, el aurículo ventricular izquierdo, que lo estamos viendo aquí, con la válvula que le corresponde, que es la válvula mitral, con dos valvas. El otro orificio no lo veríamos aquí, estaría tapado por las cuerdas tendinosas, pero sí lo vemos mejor aquí. El orificio de salida de este ventrículo izquierdo que corresponde a la aorta. Por aquí saldría la sangre hacia la aorta. Es el orificio de salida de la aorta. Y vemos como también en ese orificio de salida de la aorta hay otra válvula, válvula aórtica, que al igual que la válvula pulmonar que vimos en la arteria pulmonar, esta válvula aórtica es una válvula con tres valvas, 1, 2 y 3, sigmoideas o semilunares. Fijaros cómo el orificio de salida del ventrículo izquierdo, el orificio de nacimiento de la aorta, por donde va a salir la sangre bombeada, está situado también más arriba que el aurículo ventricular izquierdo y además también más medial, por tanto más hacia la derecha que el aurículo ventricular izquierdo. En el ventrículo izquierdo abierto volvemos a ver también, o vemos también, músculos papilares, trabéculas carnosas de primer orden que emitían cuerdas tendinosas. En el caso del ventrículo izquierdo se reconocen clásicamente, aunque esto puede ser variable, dos músculos papilares, uno anterior, este de aquí, y otro posterior, este de aquí, que están emitiendo cuerdas tendinosas a las valvas de la válvula mitral. Fijaros cómo en este caso el músculo papilar anterior, este de aquí, emite cuerdas tendinosas a las dos valvas, tanto a la valva más lateral como a la más medial. Y el músculo papilar, este de aquí inferior, también, o posterior, mejor dicho, también emite cuerdas tendinosas a las dos valvas. Es decir, no hay un músculo papilar por cada valva, sino que los dos músculos papilares del ventrículo izquierdo emiten cuerdas tendinosas a las dos valvas de la válvula mitral. En esta nueva diapositiva, esta nueva diapositiva os la he puesto para repasar las cuatro válvulas cardíacas que hemos venido describiendo hasta ahora. Acordaros, tenemos la válvula tricúspide, correspondiente al orificio auriculoventricular derecho, la válvula mitral, con dos valvas, correspondiente al orificio auriculoventricular izquierdo, y además la válvula aórtica, correspondiente a la salida de la arteria aorta, y la válvula pulmonar, correspondiente a la salida de la arteria pulmonar. Es un corte transversal horizontal del corazón, tanto este como este, y hemos quitado las aurículas, ¿de acuerdo? Hemos quitado las aurículas y estamos viendo una visión craneal desde arriba, habiendo cortado de forma transversal el corazón y habiendo quitado las aurículas. Vemos, efectivamente, la válvula tricúspide situada a la derecha, corresponde a el orificio auriculoventricular derecho. Y vemos también la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, correspondiente a la arteria pulmonar. Hemos venido diciendo que la salida de la pulmonar, la válvula pulmonar, por tanto, está situada más arriba que la válvula tricúspide, lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Y también más hacia la izquierda, lo vemos efectivamente como es así, ¿de acuerdo? En cuanto al corazón izquierdo, vemos aquí a la válvula mitral con sus dos valvas, correspondiente al orificio auriculoventricular izquierdo, y hemos dicho también cómo la salida de la aorta se sitúa más hacia la derecha que el orificio auriculoventricular izquierdo, lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Y también más superior. Fijaos también cómo esta imagen nos sirve para recordar cómo la aorta nace del ventrículo izquierdo, pero luego cruza por detrás de la pulmonar para situarse a la derecha. Pues vemos aquí en la válvula aórtica detrás de la válvula pulmonar. También aprovechamos la diapositiva, vemos aquí que esta imagen es en sístole cardíaca y esta es en diástole. Recordad, aunque esto ya no es anatomía, que durante la sístole
que es la fase en la que los ventrículos bombean la sangre hacia las arterias, las dos válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas, la tricúspide y la mitral. Sin embargo, las válvulas aórtica y pulmonar tienen que estar abiertas para que salga la sangre hacia las arterias. Sin embargo, en diástole, que es la fase de llenado de los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricúspide como la mitral, están abiertas. Sin embargo, las válvulas aórtica y pulmonar estarán cerradas en fase de diástole. En esta nueva imagen, en esta nueva diapositiva, vamos a hablar del sistema de conducción cardíaco, también llamado sistema excitoconductor. ¿Qué es eso del sistema de conducción o excitoconductor cardíaco? Es el que crea el impulso cardíaco y lo transmite hacia el miocardio, hacia todo el miocardio, para que se contraiga. Estos son conceptos que van más allá de la anatomía, sobre todo la anatomía macroscópica. De acuerdo a este sistema de conducción cardíaco, no se ve a simple vista. Correspondería a una anatomía más microscópica, más histología, ¿de acuerdo? Y sobre todo corresponde a los fisiólogos, a la fisiología, explicarlo. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de él, vamos a verlo en esta imagen, ¿de acuerdo? Y en ese sistema excitoconductor cardíaco, en principio tenemos dos nódulos o dos nodos. Hay un nodo que se llama sino auricular, que es este de aquí, también conocido como nodo sinusal, aunque el nombre más correcto actualmente, según la nomenclatura anatómica, sería nodo sino auricular, y un segundo nodo, que es el nodo auriculoventricular. El nodo sino auricular, o en el nodo sino auricular, están unas fibras miocárdicas especiales que son las que crean el impulso cardíaco, son el marcapasos fisiológico, son las que van a crear el pulso, los latidos cardíacos, van a emitir ese impulso para los distintos latidos cardíacos. Está controlado este nodo por el sistema nervioso vegetativo, llegan a él aferencias simpáticas y parasimpáticas, las simpáticas lo aceleran el latido, las parasimpáticas lo frenan, bradicardia, ¿de acuerdo? Y anatómicamente, ¿dónde estaría situado este nodo? Estaría situado en la aurícula derecha, junto a la desembocadura de la vena cava superior. Ahí está el nodo sinoauricular, que crea el impulso cardíaco y lo transmite hacia el miocardio auricular, al miocardio de las dos aurículas, por estos fascículos interauriculares que van a la aurícula izquierda, internodales, que recorren toda la aurícula derecha y llegan al segundo nodo, ¿de acuerdo? El nodo sinoauricular emite el impulso y se contraen las aurículas. Después el impulso creado por el nodo sinoauricular va a llegar al segundo nodo, al aurículo ventricular. Anatómicamente es variable, pero estaría situado en el tabique interauricular, en la parte final del tabique interauricular, ya llegando al tabique interventricular, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de este segundo nodo? Fisiológicamente, pues lo que hace este segundo nodo es frenar un poco el impulso cardíaco que ha sido creado en el seno auricular, lo frena antes de que pase ya a los ventrículos, ¿de acuerdo? De forma que se contraigan primero las aurículas y luego los ventrículos. Este nodo retiene ahí el impulso mientras se acaban de contraer las aurículas y llenarse los ventrículos. Y después ya lo deja pasar el impulso para que se contraigan los ventrículos. Fisiológicamente no sería adecuado que se contrayeran las aurículas y ventrículos a la vez. Primero se contraen las aurículas en la diástole y luego se contraen los ventrículos en la sístole, ¿de acuerdo? Luego el nodo auriculoventricular va a retener ahí el impulso hasta que comience la sístole y ya lo emite hacia los ventrículos a través del fascículo interventricular, que de toda la vida nos hemos referido a él como el haz de His. Es el haz de His. El nombre correcto ahora es el fascículo auriculoventricular. No se utilizan nombres de autores. El haz de His o fascículo auriculoventricular, que recorrería una parte del tabique interventricular hasta que se divide en las dos ramas del haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, o pilares del haz de His, pilar derecho o pilar izquierdo. Lógicamente, la rama derecha del haz de His, o el pilar derecho del fascículo auriculoventricular, va a llevar el impulso cardíaco al miocardio del ventrículo derecho.
Hay finalmente unas fibras de Purkinje que conectan ya con el miocardio, ¿de acuerdo? Llevan el impulso al corazón derecho, o al ventrículo derecho, mejor dicho. La rama izquierda, pilar izquierdo de la de His, llevará el impulso cardíaco al miocardio ventricular izquierdo, ¿de acuerdo? Recordad ese detalle anatómico que dijimos antes, la existencia macroscópica de la trabécula septomarginal, que estaría por aquí, ¿de acuerdo? Este pilar derecho, esta rama derecha de las de His, avanzaría por esa trabécula septomarginal que vimos en el ventrículo derecho. Vamos a concluir este tema dedicado al corazón dentro del bloque del aparato circulatorio, y más concretamente del sistema cardiovascular, hablando de la vascularización del corazón, es decir, de las arterias que irrigan al corazón, al miocardio, que le llevan sangre oxigenada con nutrientes al corazón, y de las venas que hacen el retorno venoso de esas arterias que irrigan al corazón. En principio, arterias. Las arterias propias del corazón, que irrigan el corazón, son las arterias coronarias. Y hay dos arterias coronarias. Arteria coronaria derecha, esta de aquí, y arteria coronaria izquierda, esta otra de aquí. Analizamos la imagen. Aquí está el vértice cardíaco, luego esto es izquierdo y esto es derecho. Y esta es la arteria coronaria derecha y esa la arteria coronaria izquierda. Las dos originándose, naciendo, las dos son ramas de la aorta. Son las primeras ramas que da la aorta. Arteria coronaria izquierda, esta de aquí. Fijaros cómo inmediatamente, después de salir de la aorta, se va a dividir en una arteria descendente anterior o interventricular anterior y una arteria circunfleja. Por tanto, la coronaria izquierda se divide en la descendente anterior o interventricular anterior y en la circunfleja. La interventricular anterior, como veis, lo que hace es descender recorriendo el surco interventricular anterior. Esa es la arteria interventricular anterior o descendente anterior. La otra, la circunfleja, lo que hace es recorrer el surco auriculoventricular por su parte izquierda. La vemos aquí. A esta circunfleja dará la vuelta y aparecerá aquí la circunfleja después de dar la vuelta al surco auriculoventricular por su parte izquierda. La otra arteria coronaria, la arteria coronaria derecha, la vemos aquí, y una vez que surge de la aorta también recorre el surco auriculoventricular, pero por su parte derecha. Vemos cómo va recorriendo el surco auriculoventricular por la parte derecha y la recuperamos aquí. Da la vuelta y aparece aquí, la arteria coronaria derecha. Recorre el surco auriculoventricular por su parte derecha y en su zona más posterior y después desciende por el surco interventricular posterior. Pasa a llamarse arteria interventricular posterior porque desciende por el surco interventricular posterior. Vemos cómo estas arterias coronarias que hemos descrito en todo su recorrido van dando más ramas. Con todas esas ramas que surgen de ellas van a irrigar todo el miocardio o todo el corazón, tanto aurículas como ventrículos. Vamos ya con las venas propias del corazón, el retorno venoso de estas arterias coronarias. En principio, las venas propias del corazón se podrían llamar venas coronarias, al igual que las arterias, pero no es así, ¿de acuerdo? A las venas del corazón se les conoce como venas cardíacas, no venas coronarias, son las venas cardíacas. Y hay una, que es la más importante, la más grande de todas, que es la vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna, que hablamos ya de ella, ¿de acuerdo? Vena cardíaca magna, que se originaría, acordaos que las venas se forman, no se ramifican, pues se originaría de venas más pequeñas justo aquí, en el surco interventricular anterior. Después ascendería esa vena cardíaca magna por el surco interventricular anterior y llegaría al surco auriculoventricular y lo recorre por su parte izquierda. Por tanto, vena cardíaca magna, se forma aquí más o menos, en vértice cardíaco, sube por el surco interventricular anterior, asciende por el surco interventricular anterior y recorre el surco auriculoventricular por su parte izquierda. Vemos ahí cómo da la vuelta y la recupero aquí. Sabemos ya, lo hemos dicho antes, que su parte final está dilatada. Vemos la parte final de esta vena cardíaca magna dilatada. Es lo que se conoce como seno coronario.
y esa vena cardíaca magna, el seno coronario, su parte final dilatada, va a desembocar en la aurícula derecha, como hemos dicho ya en varias ocasiones. Lleva la sangre, que es la sangre ya sin oxigenar, a la aurícula derecha del corazón. Además de esta vena cardíaca magna, que es la más importante, tenéis que conocer también otras 3 venas importantes en el corazón. ¿De acuerdo? Esta de aquí, que se llama vena cardíaca menor, es la vena cardíaca menor, que como veis, lo que hace es recorrer también el surco auriculoventricular, pero por su parte derecha, y acaba desembocando en el seno coronario, en la vena cardíaca magna. Otra vena más, esta de aquí, que es la vena cardíaca media o interventricular posterior, que como veis lo que hace es ascender por el surco interventricular posterior y termina desembocando también en el seno coronario, termina llevando su sangre al seno coronario. Por último, tenemos otra vena, que es esta de aquí. Esta otra vena es la vena posterior del ventrículo izquierdo, se llama así, vena posterior del ventrículo izquierdo, que como veis asciende por la cara posterior del ventrículo izquierdo y también acaba desembocando, lleva su sangre a la vena cardíaca magna, al seno coronario.